Bueno, señores, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven siempre por Costa Norte Network, Canal 3, por el canal 10 de Telecable Puerto Plata y a través de YouTube en el mundo entero. Muchísimas gracias por estar aquí en Palabras al Viento. Hoy vamos a hablar sobre un escritor uruguayo nacido en el año de 1878 en Salto, Uruguay. Vamos a hablar de Horacio Quiroga Forteza. Buenas, Ramón. Buenas tardes, como siempre, a los amigos que nos siguen y a los compañeros, a ustedes. Como decía usted, vamos a hablar de Horacio Quiroga, uno de los grandes maestros del cuento latinoamericano y se puede decir el primer gran maestro del cuento latinoamericano. Oscar. Buenas tardes a todos. Y sí, yo coincido con mis dos compañeros en que Quiroga es imprescindible en el cuento latinoamericano. No se debería hablar del cuento latinoamericano si se prescinde de la figura de Quiroga. Ha sentado bases, aunque él también, como vamos a ver en el transcurso del programa, veremos que recibió influencias fundamentalmente de Edgar Allan Poe, que no han sido pocos los que han recibido influencias de él, sobre todo la narración corta, porque Quiroga también fue poeta, dramaturgo, pero la verdad es que ha pasado a la historia de la literatura como cuentista. Entonces la literatura, el cuento latinoamericano y Horacio Quiroga creo que van de la mano. Moisés. Sí, Oscar, muy buenas tardes a todos. Yo me siento muy identificado con este escritor porque, bueno, fue ciclista y además también fue dueño de una Harley Davidson 1905. En lo deportivo. Sí, en lo deportivo. Además, dentro de toda su... fue un hombre muy polifacético realmente. Me identifico mucho con él, aunque no con su vida azarosa, porque tuvo una vida muy azarosa, como ya veremos más tarde. Aparte de Edgar Allan Poe, en su primera etapa tuvo una influencia muy marcada de su maestro, Leopoldo Lugones. Pero nada, vamos a seguir hablando. Que por cierto, déjame acotar algo, Muñiz. Lugones se suicida en 1938, un año después del suicidio de Quiroga, pero también lo hace ingiriendo cianuro en whisky, o sea que utilizan el mismo método. No, definitivamente todo lo que rodea a este señor desde su infancia, se quiere, porque a los 2 años de nacido, su padre muere en un accidente de casa, bajándose de un bote. Bueno, ya tú sabes lo que pasó después, se envenenó también su primera esposa, con cianuro también. Lo que no sabe mucha gente es que también se murió su hijo como 2 años después, y murió también su hija 1 año después, es decir que fue un fracaso total realmente. El trayecto, y es bueno que se hable en este caso de los suicidios que han seguido a la vida, que siguieron a la vida de Horacio Quiroga, para luego adentrarnos en la obra de lleno y darnos cuenta de por qué esa naturaleza tan, digamos, tan terrorífica de la literatura de Quiroga. Primero, se da un tiro de manera accidental su padre cuando él tenía apenas 3 meses, antes de 3 meses, 2 meses y algo. Luego su padrastro, Cuando era adolescente. su madre se casa con otro señor y su padrastro se da un tiro al verse impedido de caminar. Luego se suicida la esposa, ¿no? Se suicida él. Pero antes de eso su mejor amigo también se le zafa un tiro. A él se le zafa un tiro, mata a su mejor amigo, de ahí se traslada a Argentina. De ahí fue que llevó a la esposa a la Argentina, a la selva argentina, ella hastiada de la vida de la selva, de la vida primitiva de la selva, se suicida. Ellos tienen 2 hijos, los 2 hijos luego de la muerte de Horacio Quiroga se suicidan también los dos. Se suicida Leopoldo Lugones, que fue quien llevó a Horacio Quiroga a conocer las selvas de Misiones, que ahí fue que Horacio Quiroga destinó su vida a vivir en la selva, y luego se suicida también su gran amiga Alfonsina Storni. O sea que es una vida llena de suicidios. Por eso, amables televidentes, ustedes van a ver, por qué la obra de Horacio Quiroga está matizada casi siempre por muerte, por barbarie y sobre todo por asuntos que tienen que ver con la selva. En el caso de Lugones, Lugones lo lleva a Misiones como fotógrafo.
porque Quiroga era un excelente fotógrafo. Cuando Quiroga regresa, se entera de la muerte de 2 de sus hermanos que vivían en el Chaco, en Paraguay. Y además de eso, su mejor amigo, Federico Fernández, si no recuerdo mal, un periodista había hablado mal de la obra de él en una revista, un periódico, y él lo retó a duelo, que era algo muy popular a principios de siglo entre la aristocracia de América del Sur, y lo reta a duelo, y mientras Horacio Quiroga limpia la pistola de su mejor amigo, se le dispara un tiro, el tiro le entra por la boca, el amigo muere, él dura 4 días en prisión mientras se investiga el caso, y a partir de ahí, por la depresión que sufre, por la muerte del amigo, se va a vivir a Argentina y no regresa nunca más a Uruguay hasta después de su muerte. No pasa nada porque veamos el vínculo. Quizá antes de hablar de la biografía, que la hemos esbozado muy rápidamente y a retales, luego podemos darle más vueltas. Vamos a ver si el orden de factores no altera el producto. En el caso de lo que tú has empezado a abordar, Omar, ¿qué tiene que ver una vida tan azarosa, tan salpicada de muerte? Es exageradamente dramática, pero es que eso se refleja en su obra, y habría que analizar si la tragedia que refleja en su obra es producto de sí mismo, de su vida. Pero luego después vemos que casi todos los autores latinoamericanos están también salpicados un poco por esa influencia. Y yo siempre he observado que, bueno, no es casualidad, es que la vida latinoamericana, por lo menos del siglo XIX y del siglo XX, ha estado salpicada de tragedia. Entonces es lógico que la obra de los autores latinoamericanos esté impregnada de esa tragedia. Ahora, la pregunta que me hago, o que extiendo a la mesa para analizar, es si como Horacio Quiroga fue uno de los primeros o de los más importantes cuentistas, al marcar una línea trágica, como decía, con la tragedia impregnada en su obra, contagia un poco a sus sucesores. Desde luego, estoy seguro que la vida trágica influye, no la vida trágica, cualquier tipo de vida, los acontecimientos sociales y políticos hemos desmenuzado muchas veces ya que influyen en los escritores, pero en el caso de los latinoamericanos, que muchas veces en Europa los autores o el público se pregunta por qué tanta tragedia en los cuentos, por ejemplo, yo siempre contestaba que era, bueno, pues porque la vida misma es así. Ahora, la pregunta, como decía, que extiendo a la mesa, ¿no pensamos que por ser uno de los primeros haya salpicado, haya contagiado un poco a los sucesores? Pero también voy a tomar tu pregunta, Oscar, directamente. Si tú te pones a ver, Horacio Quiroga en un sentido eligió una vida dura y una vida difícil, porque irse de la ciudad a vivir a la selva, a Misiones, a donde él se traslada, vivir dentro de la naturaleza, para observar la naturaleza, o sea, alejarse de la gente y de la ciudad. O sea, en un sentido, eso ayudó a la obra de Quiroga porque lo mantuvo fuera de las influencias que le podía dar la ciudad, porque por la búsqueda que había en la ciudad. O sea, él se va a la selva, se dedica a estudiar a sus maestros, que son Poe, Kipling, se dedica a estudiar a Maupassant y se dedica a estudiar a Chekhov, también a Dostoyevsky, que está entre los maestros. Entonces, lo que más le sirvió, además de la tragedia, a la obra de Quiroga fue haberse apartado de lo que se estaba produciendo en la época, porque así no sufrió la influencia, sino tuvo la influencia desde fuera, de escritores tanto europeos como americanos, y al mismo tiempo esa vida dura, difícil de él en la selva, esos proyectos que siempre fracasaban. Él tuvo varias empresas y no pudo llevar ninguna a buen puerto. O sea, él triunfó como escritor, pero más que como escritor, como cuentista, porque ni como novelista, sus novelas fueron un fracaso. Incluso la última que él escribió apenas vendió 40 ejemplares, ni como dramaturgo, ni tampoco como poeta. O sea, él triunfó como cuentista. De sus 200 cuentos, apenas 40 cuentos, la quinta parte de su producción es considerada grandes cuentos. Los otros realmente no son la gran cosa. Pero contestando lo que tú decías, Oscar, lo que más lo ayudó fue apartarse
Y entonces, desde su experiencia, que fue una experiencia trágica, como ya decíamos, con la muerte de la esposa, la soledad de la selva y ese contacto directo con esa vida dura, esa fue quizás la mejor influencia. Yo pienso también que hay una... su vida, si él sufre una transformación, porque si recordamos cuando él llega a Misiones con Leopoldo Lugones, como fotógrafo, él llega, es un dandy, un tipo muy cuidadoso.